sobre ciencia y otros business. Este es un programa dirigido por la Secretaría de Vinculación del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite y no necesariamente representan la opinión de la UNAM. Hola mis curiosescos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Sobre Ciencia y otros business. Nuevamente les saluda Karen Valencia y el tema que hoy traemos es buenísimo. Está siempre en nuestras vidas, pero rara vez nos preguntamos acerca de las gotas. Y no estoy hablando de solo las gotas. Las gotas tan simples como pueden ser las del agua, como cosas más avanzadas que no tengo idea, y por eso está con nosotros el doctor Miguel Quetzeri, quien es investigador del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, y tenemos el placer de contar con su compañía el día de hoy. Miguel, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? No, gracias por la invitación. Es un placer. Antes de entrar en todo este rollo de saber física de gotas, siempre y por tradición nos gusta preguntarles a nuestros asistentes qué hicieron para llegar a donde están, cuál fue su momento eureka, y aparte si ese es un hobby, algo completamente fuera de la ciencia. Sí, pues obviamente no me puedo dedicar todo el tiempo a hacer ciencia, ¿no? O sea, si no, Sí, vivo. creo que me volvería loco viendo solo gotas todo el tiempo. Entonces, lo que yo hago mucho, bueno, todos los días hago ejercicio, eso de ley. O sea, voy al gimnasio, juego fútbol, me gusta también jugar rugby de vez en cuando. Okay. Y pues también salir con mis amigos, ¿no? O sea, como salir a platicar por un cafecito o por una cerveza también. Ok. ¿Y cómo llegaste a la física de gotas? O sea, es que es raro, porque es muy raro escuchar que alguien dice, quiero estudiar física de gotas. O sea, yo jamás lo había escuchado. ¿Y cuándo fue que tú dijiste eso quiero hacer? Pues es una historia bastante curiosa, o sea, como que yo durante mi licenciatura hice una estancia de verano en el Instituto de Energías Renovables con el doctor Sergio Cuevas, y también, bueno, ahí conocí al doctor Antonio del Río, y en algún momento estaba pensando en pues, hacer un posgrado, terminando mi licenciatura, y estaba medio perdido, o sea, no sabía qué hacer, estaba como entre cosmología, o sea, de hecho mi tesis fue de energías del vacío y fuerza Casimir, o sea, estaba muy perdido. Pero como que en el verano de investigación me había gustado la dinámica de fluidos, y el doctor Antonio del Río me dijo, yo conozco un investigador en Queen Mary en Londres que hace física de gotas. Y así también, o sea, fue como, ¿física de gotas? ¿Qué es eso? O sea, ¿quién va a estudiar una gota? Claro. O sea, y fue como, pero bueno, te paso sus artículos, si te interesa, pues ya pues te vas con él, ¿no? Entonces como que empecé a leer los artículos y fue como, mira, sí, qué interesante. Hay más que... Sí. Sí. Entonces como que ahí me empecé a interesar, y pues ya tuve una entrevista con mi supervisor de doctorado, que se llama Rafael Castrejón, y pues ya me fui para hacer mi doctorado. Y es lo que he hecho pues desde mi doctorado hasta ahora, ¿no? Regresando, ¿hiciste postdoctorado aquí en México o te seguiste en Londres? Terminando mi doctorado, hice un postdoc en la Universidad de Twente, que eso investigué cómo hacer inyecciones sin agujas, que puede ser como otro tema para otro día. Ok, muy interesante. Y después hice un postdoc en Oxford. Ok, porque aparte eres un científico con plaza, bastante joven, ¿no? O sea, creo que eres de los más jóvenes en el instituto, entonces felicidades por eso. Muchas gracias. Y ahora sí, ya entrando como en materia, ¿qué más le podemos estudiar a las gotas? Porque no me imagino, todos los que nos deben estar escuchando ahorita, todos los curiosescos deben de estarse preguntando, bueno, ¿qué le podemos estudiar a una gota y en qué nos ayuda, ¿no? Estudiar a una gota. Entonces, platícanos un poquito qué se le puede saber a las gotas y cómo afecta a nuestras vidas. Sí, pues justo hay muchos fenómenos naturales donde las gotas están involucradas, ¿no? Por ejemplo, cuando llueve, pues generan erosión en el suelo, ¿no? Y entender cómo se erosiona el suelo, pues es importante, ¿no? Porque quieres prevenir. Por ejemplo, también cuando llueve en plantas, si una planta está enferma, pues se transmiten enfermedades cuando una gota salpica en una planta, ¿no? Entonces, cómo entender cómo estas partículas se transportan, pues es muy importante.
en recubrimientos de pinturas o cosas así, pues quieres que todas las gotas caigan y se esparzan como uniformemente, ¿no? Y cubran la mayor superficie posible. Y que no salpiquen, porque si salpican, pues manchar otras cosas o pues perder material, ¿no? Esas son como algunas aplicaciones. También, por ejemplo, ropa impermeable, ¿no? O sea, como que si tenemos mecanismos de cómo repeler el agua, o sea, cuando cae una gota, pues puedes hacer ropa impermeable. Ok, sí, hay muchas aplicaciones. Sí, ¿no? muchísimas. Que no nos imaginamos. Y volviendo un poco a la historia, así, viendo hacia atrás, ¿sabes quién fue el primero así que dijo, wow, el estudio de las gotas? O sea, sé que alguien importante y que estudió de un montón de cosas, o sea, que era un todólogo, era Da Vinci, ¿no? Sí. Pero no sé si hay algún científico más atrás que haya dicho, Pues que yo sepa, Da Vinci fue como de los primeros que estudiaba justo cómo los chorros se convertían en gotas, y más recientemente, como en los 1800, Lord Rayleigh estudió justo más matemáticamente cómo se rompían estos chorros, ¿no? Así como cuando abres el grifo del agua, o sea, como que ves un chorro y eventualmente se va a formar en gotitas. Entonces Rayleigh justo como que hizo una teoría de cómo se rompían estos chorros. Y después Worthington, él estudió más el impacto de gotas, y así como con fotografía flash, así como que tomó fotografías de como las coronas, como iba cayendo, como una por una, ¿no? Así como, o luego también él lo que hacía era como solo veía y dibujaba lo que veía, ¿no? Que debes tener una visión muy aguda. Porque... Y también ser bueno dibujando. Sí, también, porque o sea, las gotas son de 2 milímetros, ¿no? Sí. 3 milímetros y pues sí. Ok. A ver, vamos a entrar a nuestro momento nerd un poquito. Esta parte de tensión superficial. ¿Podrías explicarnos un poquito? Que hemos visto como, seguramente han visto ahí en casita esta foto de cuando sale el nadador, así se ve su carita casi a punto del agua que se rompe, ¿no? Y pueda salir de la superficie. Tiene que ver un poco con esto. ¿Y cómo afecta a las gotas? Pues justo, o sea, la tensión superficial, o sea, si se imaginan como una recipiente con líquido, como que si se fijan en el centro, como que una molécula de una gota, o sea, como una parte la parte del líquido, como que va a estar rodeado de más líquido, ¿no? Entonces como que está feliz ahí, como que solo ve líquido a todos lados. Pero en la frontera, o sea, como si en la superficie con el aire, es como ya arriba ya no tienen... Más compañeros. Ya no tienen, sí, entonces como que se agarran de sus compañeros, ¿no? Y eso crea como una tensión, una fuerza, o sea, que impide que se rompa, ¿no? O sea, como que las moléculas del agua quieren estar juntitas, ¿no? Y... ¿Cuál fue la otra pregunta? ¿Cómo afecta esta tensión a las gotas? Ok. Pues justo las gotas no son como de esta forma de dibujito que parecen como lagrimita, ¿no? De hecho, las gotas son esféricas. Y son esféricas por la tensión superficial. La naturaleza como que siempre busca el mínimo de energía, ¿no? El estado de mínima energía. Y el estado de mínima energía, o sea, como la superficie que minimiza, la superficie que minimiza el área es una esfera. Entonces, por eso las gotas como que se forman en esferas, ¿no? Entonces podemos resaltar este dato curioso de las gotas no son como las pintas. No, exacto, ¿no? Son esferas y es por la tensión superficial, ¿no? Entre más grande sea la tensión superficial de un líquido, como que más grande puede ser la esfera, ¿no? Como que se puede contener más líquido en esa esfera sin que se deforme. Y hay otra cosa que también podría afectar el comportamiento, o sea, no solo la tensión, ¿no? Sino la viscosidad de pues la cosa, porque no es lo mismo tener una gota de agua que tener una gota de aceite, que tener una gota de maicena, ¿no? O sea, no es lo mismo. Y aparte, también te quiero preguntar, hemos visto, ¿no? Si nos ponemos ahí a jugar, que yo lo hago mucho ahí con las gotitas o cosas así, hay a veces que la gota rebota, hay a veces que la gota no rebota, hay a veces que la gota nada más así
y se expande, ¿no? En la Ajá. mesa. Ujú. ¿De qué depende todas estas cosas y qué otras cosas puede hacer una gota? Sí, pues, o sea, depende de muchas cosas, ¿no? O sea, como que depende del líquido y también depende de la superficie. También Ok. depende qué tan rápido caiga. Por ejemplo, si tienes una superficie que se llama hidrofílica, que es como que le gusta el agua, por ejemplo, el vidrio es hidrofílico, Ok. pues ahí la gota se va a esparcir porque como que le gusta el agua, que le gusta la superficie de vidrio y entonces como que se pega. Pero, por ejemplo, superficies hidrofóbicas, como las hojas de las plantas, como que se queda tienen, la gotita ahí. ajá, como muy esférica, ¿no? Entonces, pues no le gusta quedarse, entonces por eso hay condiciones que cuando impacta, como que va a rebotar, ¿no? O sea, como que no quiere quedarse ahí y entonces rebota. Porque, ajá, como que la inercia que tiene del impacto, o sea, como que la aprovecha para decir, no quiero estar ¿Hay ahí. alguna aplicación práctica del impacto de gotas? O sea, porque aparte suena como que una cosa es estudiar como las formas, cómo se comporta, perdón, pero también Ujú. podrías estudiar cómo impacta, ¿no? Porque hay muchos fenómenos. Sí, sí, o sea, como te digo, ¿no? En pues recubrimiento de pintura, por ejemplo, o sea, como que se recubre normalmente con aerosoles, que son gotitas, ¿no? Y las Ujú. gotitas, pues van a impactar. Y pues otra cosa que hacen las gotas es que cuando impactan pueden romperse, ¿no? Y salpican. Ujú. Y pues entender eso, pues es bastante importante para este tipo de fenómenos, ¿no? De que no quieres que salpiquen las cosas, ¿no? Y se comportan igual donde sea. O sea, si yo tengo una gota de, supongamos, aceite, Ujú. aquí en Ciudad de México, o Ujú. tengo una gota a nivel del mar, o tengo una gota en el Monte Everest, ¿es el mismo comportamiento o sí podrían comportarse diferente? Pues justo sería diferente porque la densidad del aire es diferente. Y como las gotas son tan chiquitas, cuando una gota va cayendo, tienes una superficie, ¿no? Pero entre la superficie y la gota hay aire. Entonces, como la densidad del aire cambia, por ejemplo, si una gota salpica a nivel del mar, no necesariamente va a salpicar en el Everest, porque el aire es lo que hace que como que se levante como la gota y se rompa. Em, sí, sí. O sea que podemos decir que la lluvia no es igual, no se comporta igual aquí que a nivel del mar que en una montaña muy Pues alta. no necesariamente, no. Ajá, exacto. Y de hecho, por ejemplo, hay estudios donde si tienes como un baño de agua, bueno, o sea, como tienes como un líquido y tiras una gotita y empiezas a hacer vibrar el líquido de abajo, como que mantienes una capita de aire y entonces como que la gota nada más está rebotando ahí y ¡Ay, qué vive padre! como por horas. O sea, Wow. así Y no se mezclan. no se mezclan, no, nada más está rebotando y está rebotando como en esta capita de aire, ¿no? Wow, qué bonito. Y todo esto lo hacen, estos estudios lo hacen con estas cámaras que mencionas que pueden ser cámaras súper lentas, como ahora que tenemos todos en nuestros celulares, las slow motion, y puedes ver como bien bonito como las cosas, o hay otras que son como por cuadros, ¿no? Todo esto ustedes lo utilizan necesariamente para estudiarlas, supongo. Sí, es que, bueno, justo estos fenómenos de impacto de gotas y salpicadura que rebotan, pues todo pasa en cuestiones de milisegundos, ¿no? Como 2 milisegundos. Te parpadeaste y ya no viste nada, ¿no? Entonces, pues necesitas grabar, o sea, una cámara normal graba 60 cuadros por segundo. Por ejemplo, algunos experimentos que yo he hecho los he grabado 80.000 cuadros por segundo, ¿no? Como, sí. ¡Wow! Y reviso cuadro por cuadro. O sea, como mil veces más rápido, ¿no? ¡Wow! Pero bueno, o sea, estos son 500 cuadros, o sea, tampoco es que sea tantos cuadros, ¿no? Sí. Wow, qué interesante. Ujú. A ver, entiendo que hay como ahora avances y estudios sobre gotas y campos. Ajá, campos. Creo que son campos eléctricos. Ajá. Sí. ¿Podrías decirnos más o menos de qué va? Sí, pues justo una de las cosas que nos gustaría hacer es poder controlar cómo se mueven las gotas en una superficie o como que dejen de salpicar o dejen de rebotar, ¿no? Una de las aproximaciones es como que tienes un campo eléctrico, entonces se ha visto que si tienes una gota y pones un campo eléctrico, como que en vez de que la superficie
si la superficie originalmente es hidrofóbica, activas el campo eléctrico y se vuelve hidrofílica, ¿no? Ok. Entonces como que ya se queda pegado. Entonces algo que yo estuve investigando, por ejemplo, fue como hacer una superficie donde tenía como electrodos paralelos, entonces como que el campo eléctrico está en la superficie, y pues vi cómo aplicar un campo eléctrico en esa superficie hacía que la gota no salpicara y que se quedara adherida en vez de que rebotara, ¿no? O sea, sin campo eléctrico rebotaba, pero cuando le puse un campo eléctrico se quedaba ahí pegada, ¿no? Ahí, y ya. Wow, qué bonito. A ver, todas estas cosas que me llevan a pensar como en algo súper futurista, ¿no? Es como, una de las cosas que decías es la ropa, Ajá. ¿no? Que Sí. te interesa saber el comportamiento de las gotas, como si quieres hacer algo más hidrofóbico, hidrofílico, pero si tú ahora le metes como un campo a algo, pues podrías hacer que pase de uno a otro, ¿no? Ajá, exacto. ¿Qué aplicaciones estás buscando tú en tu campo? Ajá. ¿Hacia dónde estás yéndote ahora? Pues algo de lo que quiero hacer es como entender cómo diferentes sustancias se adhieren a superficies, o sea, justo estos conceptos de hidrofobicidad, hidrofilicidad, pero para otros líquidos, por ejemplo, como emulsiones, ¿no? Que es agua y aceite, y a lo mejor encontrar una superficie ideal donde se pueda como quedar el aceite y que se vaya el agua, ¿no? Entonces, como así poder hacer como estrategias para limpiar el agua de contaminantes. Claro, con una afinidad, ¿no? Ajá. Muy específica. Exacto. A lo mejor también, bueno, lo que estoy investigando también son cómo estructuras, o sea, cómo la estructura influye en qué tanto aceite se queda, ¿no? En la superficie. Ahorita que está diciendo esto de estructuras, eso influye mucho, ¿no? Porque igual en la naturaleza, no sé si podrías darnos algunos ejemplos, porque hay animalitos, por ejemplo, las mariposas, sus alas. No sé si curiosescos han visto alguna vez una imagen con un zoom muy bueno en las alas de las mariposas. Si pueden, ahí googleenlo y busquen microestructura de alas de mariposas para que entiendan más o menos de qué estamos hablando. Pero es bien bonito, o sea, y creo que esa microestructura afecta, ¿no? Cómo pues, se pueden mojar o no las alas. Sí, justo. Es, por ejemplo, o sea, como que si tienes una superficie lisa, pues, bueno, como se mide qué tan hidrofílica o hidrofóbica es una superficie, es con el ángulo de contacto, ¿no? Entonces, si tienes una superficie lisa, lo más hidrofóbico que puedes llegar son 120 grados, ¿no? 180 sería como que no estás tocando la superficie, ¿no? Ya estás flotando. Ajá, como que estás flotando, ¿no? Entonces, lo máximo que se puede obtener con una superficie lisa son 120 grados. Y eso solo es como con química, ¿no? O sea, como que generas un recubrimiento químico que no le gusta al agua, ¿no? Entonces, pero lo más grande que puedes conseguir es 120 grados. Pero justo si pones una microestructura, como las alas de las mariposas, como que la gota tiene menos puntos de contacto. Entonces como que está más en el aire que en la superficie, si eso tiene sentido, ¿no? Okay. Entonces por eso las mariposas tienen estas microestructuras que son como muy chiquititas para que como que la gota no contacte como la parte de abajo del ala, ¿no? Y como que se queda ahí flotando. Entonces cuando cae la gota, como que pues no está tocando casi nada, ¿no? Está como en el aire, entonces como por eso puede rebotar. Ay, qué bonito. Sí. ¿Tienes algún otro ejemplo de algún otro animalito o planta que pueda hacer cosas así raras? Pues las hojas de loto, justo estos efectos de que la gota es como muy esférica cuando está en una superficie, se llama como efecto loto, ¿no? Así se introdujo en la literatura. Y es así como, de hecho, se descubrieron cómo hacer superficies más hidrofóbicas, estudiando la hoja de loto. Y bueno, otro que es como, bueno, a mí se me hace muy chistoso este dato, es que todos los perros se sacuden a la misma frecuencia para secarse. Y eso tiene que ver con cómo se desprende una gota del pelo del perro. O sea, ¿justo usan la fuerza necesaria o qué? Ajá, sí, es como la frecuencia óptima, ¿no? Para sacarse la gotita del pelo. Ay, ya ven, muchachos, entonces
tiene una razón de ser la sacudida del perro. Sí, sí, exacto. Ahora, en este tenor, ¿qué desafíos está teniendo tu área justamente en la física de gotas para su avance? O sea, ¿qué los podría estar limitando un poco? Pues justo uno de los problemas, experimentalmente es como muy... Bueno, las cámaras de alta velocidad se han desarrollado muchísimo, entonces podemos ver cosas así como que pasan igual, en milisegundos, nanosegundos incluso. Pero a veces la teoría es como un poco complicada porque tienes muchos factores que están jugando, Sí. ¿no? Tienes el aire, tienes tensión superficial, viscosidad de la gota, la superficie que está entrando ahí. Entonces, como que a veces empatar los experimentos con la teoría es un poco complicado, ¿no? Pero en general creo que estamos en un momento muy bueno para la dinámica de fluidos y de física de gotas en particular, porque también las simulaciones numéricas Ayuda mucho, ¿no? han ayudado muchísimo y han avanzado muchísimo. Y a veces hay artículos donde tienen el experimento y la simulación numérica y parecen, o sea, son igualitos, ¿no? Ay, eso es lo Entonces, mejor, ¿no? Cuando ajá. empatan dices, ok. Ajá, entonces como que, pues que sea igualito es como, te puede dar muchísimo más información, ¿no? Porque hay cosas que a lo mejor en la simulación no puedes ver, pero en el experimento sí, y viceversa, ¿no? Sí, claro. ¿Hay alguna pregunta sin resolver todavía? Pues justo muchos de los experimentos que se han hecho son con fluidos newtonianos. De hecho, yo todos Ay, los... es eso, bien bonito. Sí, todos los experimentos que yo he hecho son con fluidos newtonianos, que es como el agua, ¿no? Que la viscosidad se comporta Sí. como, es constante, ¿no? Pero los Pero no newtonianos, esos son los que yo me refería que son muy lindos. sí, y los no newtonianos pues como que hacen cosas raras, ¿no? Sí. O sea, como que hay unos que tienen como una parte elástica, ¿no? Entonces como que, por ejemplo, si una gota salpica, una gota newtoniana salpica, a lo mejor una viscoelástica, que es no newtoniana, pues no salpica porque tiene esta parte como elástica, ¿no? Que impide, que añade como una fuerza a la tensión superficial, entonces como que impide que se rompa, ¿no? Me gustaba mucho un experimento que hacíamos acá en física, cuando justo estábamos viendo fluidos. Uno es el de la maicena, ¿no? Creo que es muy famoso. Sí, sí, claro. Pues vayan a comprar maicena, o si hay en la alacena, pídanla por favor prestada, y la pueden disolver en agua, ¿no? Regularmente un fluido newtoniano pues se comporta como, digamos, el agua a temperatura ambiente, donde pues si le aplicas fuerza pues sale así, ¿no? Salpica. Sí, sí. Pero un fluido no newtoniano, en este caso con la maicena, si la disuelven bien y aplican fuerza pues se vuelve dura, no salpica. Pero hay otro que ahorita me recordé que es con shampoo, ¿no? Y dejas caer el chorrito de shampoo, pero tiene que ser un shampoo específico, no es de esos que son como tan cremosos, no tiene que ser tan cremoso, ¿no? Sí, sí. Y justo, o sea, la gota no es como que nada más salpique y caiga y se disperse, sino agarra como fuerza y se patina y sale proyectada como un chorro, sí, ¿no? Sí, y es súper padre. Exacto. Solo no gasten mucho producto, por favor. No queremos contaminar tanto. ¿Tienes algún otro ejemplo? Como de fluidos no newtonianos y que tengan que ver con las gotas. ¿Tú? No lo sé. Mucha presión. Pues en general, pues no. La catsup. Bueno, sí, la catsup. Pero no sé si con las gotas. Sí, justo, o sea, como que se usen en gotas, normalmente son fluidos como viscoelásticos, que es justo, ¿no? Para que se peguen en la superficie y no salpiquen, ¿no? Porque tienen esta componente elástica que hace como que la gota quiera ser esférica, ¿no? O que tenga más fuerza para ser esférica y no romperse. Ya. Ahora, mis preguntas se han terminado, pero casi siempre nos gusta cerrar como con un mensaje que quieran dar nuestros asistentes hacia el público en general, ya sea
muy personal o que tenga que ver con esto. Así que tienes el micrófono abierto, si quieres tocar algún otro tema, decirnos algo, hacer propaganda, dónde estás, cuál es tu correo, tienes el paquete Titules. Sí, pues si cualquiera que quiera ir a mi laboratorio aquí en el Instituto de Materiales, bienvenido o bienvenida. Pueden hacer tesis, servicio, y bueno, y en general creo que pues cualquier persona que quiera hacer ciencia, pues puede hacerla, ¿no? O sea, no se necesita ser como un genio, o sea, como que solo con estar interesado o interesada y ver, o sea, tener esa curiosidad de entender un problema es suficiente, ¿no? No necesitas ser un genio, genia, Tu IQ al tope. No, o sea, como que solo necesitas dedicación, y mucho trabajo, ¿no? Sí, lo hemos repetido muchas veces que realmente creo que nuestras carreras, sobre todo cuando tienen que ver con ciencia, van más de disciplina, van más de ganas, de resistencia, de mucha observación, de quererlo hacer, porque no son fáciles, ¿no? Te desafían constantemente y no es que todos seamos súper genios, sino creo que la gran mayoría somos bien talacheros, ¿no? Bien dedicados. Exacto. Entonces, que se vaya quitando este tabú de que no, pues no es que saqué 8 en matemáticas, no puedo ser científico, claro, es mi sueño, claro. ¿no? Y bueno, también otro mensaje que me gusta dar es que la ciencia es divertida, ¿no? O sea, yo me divierto mucho en el lab y a veces, o sea, no es solo como, voy a hacer esto y esto y esto, y es a veces como que yo voy al lab y es como, vamos a jugar un ratito, vamos a ver qué pasa, solo para ver qué pasa. Y sí. Y a veces pasan cosas como sorprendentes, ¿no? Es como, mira, qué padre, y a lo mejor es como, y esto puede tener aplicación en esto, ¿no? O sea, como que a veces es bueno improvisar y solo dejarte llevar por lo que te gusta o lo que te interesa. Sí, justo, creo que por eso este espacio le decimos curiosescos, ¿no? Porque es lo que no debemos perder jamás, la curiosidad, el ver el y si, ¿qué pasará? Pues muchas gracias, Miguel, fue un placer platicar contigo. ¿Algo más que quieras añadir? No, ya eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos, muchas gracias por escucharnos. Llegamos hasta el final de otro podcast y espero verlos en el que sigue. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales y recuerden que estamos como @vinculaciónIIM. ¡Adiós! Adiós. Muchas gracias. Esto fue sobre ciencia y otros business. Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido. En Facebook e Instagram nos encuentran como IIM UNAM y en Spotify como Interesante.